Yo en cambio os digo, amad a vuestros enemigos y haced el bien a quienes os aborrecen. Bienvenido a Palabra Compartida, bienvenido a otra reflexión en común del Evangelio del Domingo. Y sin más, vamos con el texto. Para entender el Evangelio de este domingo, necesariamente tenemos que retrotraernos al del domingo anterior, donde Jesús nos pedía que fuéramos más allá de la ley. Él decía que Él había venido a darle plenitud a la ley. Pero en este domingo ya Jesús nos va a concretar qué es eso de darle plenitud a la ley. O si preferís, qué es ir más allá de las prescripciones legales. La vieja prescripción legal, que era un mínimo de convivencia, aunque parezca duro a nuestros oídos, era la llamada ley del talión, o más bien como se conoce, ojo por ojo, diente por diente. Me la haces, pues yo también te respondo. Dicen los entendidos que esta norma, esta prescripción, fue un gran avance de la civilización, porque evitaba que la desproporción entre una cosa y otra generara más violencia. Era una especie de decir, bueno, me haces una cosa, yo te hago otra, pero no te hago 10. Jesús nos va a decir que esa ley de mínimos queda a partir de ahora, escuchadme bien, totalmente abolida. Lo central, lo esencial de la nueva ley de Jesús es el amor y el perdón. Fijaros bien que cuando se escribe este evangelio, con mucha probabilidad, los primeros cristianos están siendo perseguidos, están siendo maltratados, contra ellos se murmura, a ellos se les coge presos y un largo etcétera. Y sin embargo Jesús les va a decir, no pasa nada, porque inclusive al que te hace violencia tienes que responderle con amor. O como dirá el Evangelio, a quien te abofetea, preséntale la otra mejilla. A quien te pide la túnica, dale también tu capa. O a quien te pide que le acompañes una milla, tú sigue 2 con él, etcétera, etcétera. Frente a una ley de mínimos, Jesús va a ir por una ley de máximos, donde la norma central, donde el fundamento va a ser el amor al prójimo y el amor al enemigo, a aquellos que son distintos a nosotros. Pero como comprenderéis, en todas las culturas, amar a los amigos, sentirnos cercanos de aquellos que comparten nuestros mismos valores, es relativamente fácil. El camino cambia cuando Jesús nos va a decir que inclusive aquel que te abofetea, tenemos que presentarle la otra mejilla. ¿Os podéis imaginar cómo les habrá quedado la cara a los discípulos de Jesús cuando les decía que aquellos que se estaban persiguiendo, encarcelando, inclusive había que amarles? Y no solo eso, sino que había que rezar por ellos. A lo mejor es la misma cara de perplejidad que te puede quedar a ti o a mí cuando 21 siglos después escuchamos estas palabras. Sí, no podemos responder a la violencia con más violencia. No podemos responder al odio con más muestras de agresividad. Queremos que la espiral del mal se acabe. Respondamos con amor, porque solo con amor podremos desarmar las razones o sin razones de aquellos que son nuestros enemigos. Pero una cosa tiene que quedar clara de esta reflexión. Jesús no nos llama a una pasividad para decir, bueno, me insulte. No, lo que nos está diciendo que el camino para resolver los conflictos que existen, porque Jesús no los va a ocultar, jamás es contraatacar con la misma arma. Simplemente es decir, ¿por qué pasa esto? Simplemente seguramente será sentarnos, seguramente será dialogar, seguramente será poner aquellos puntos en común y saber que en aquellos que divergemos, pues ya está, no pasa nada, son distintos, pero la amistad o las relaciones no se han roto. A esto nos llama Jesús, a trabajar activamente por la paz. Esto de llamar amor, de poner la otra mejilla, lejos de ser una actitud pasiva, pusilánime, simplemente es una actitud de hombres y mujeres fuertes, que creen que la verdadera razón no está en las armas, no está en la prepotencia,
No está en el odio ni en el enfado, simplemente está en aquellas palabras que buscan el encuentro, que abren caminos de reconciliación y que tienden puentes con los demás. El Evangelio va a terminar con una frase que también nos debería llamar a meditar, a pensar. Nos dice: rezad por vuestros enemigos. ¡Wow! ¿Lo habremos hecho alguna vez? Aquellas personas que denominamos enemigos, que a lo mejor no estuvieron a la altura de las circunstancias, a lo mejor nos traicionaron, a lo mejor cometieron algo que nos hizo daño. En definitiva, todas aquellas personas que nos hicieron sufrir. Todos tendremos experiencias de esas en la vida. ¿Quién no? Mirad, el consejo sano que nos va a dar Jesús, junto a lo anterior que acabo de decir, es: rezad por vuestros enemigos. Llevarlos a la oración. Y a lo mejor en un primer momento de esa oración no será más allá que poner su nombre. A lo mejor en otro momento de la oración será pedir por esa persona. Y a lo mejor en otro momento, más allá de la oración, será simplemente buscar aquellas cosas que nos unen para que esa amistad que se ha roto pueda volver a ser fructífera. No hay cosa más triste en la vida que tener enemigos innecesarios. Que los que la vida nos ponga, pues que sean los que sean. Pero los cristianos, los hombres y mujeres que confesamos a Jesús como Señor, somos hombres y mujeres llamados a vivir el don de la amistad, el don de la fraternidad. Jesús nos da una medicina, nos da un consejo: rezad, ponedlos ante mi Padre, porque si mi Padre te quiere a ti, también va a querer a tu enemigo. Si mi Padre te ha perdonado a ti, seguramente también perdonará a mi enemigo. Es decir, Jesús nos invita a reconciliarnos desde Dios, desde la oración, dejando que Él vaya sanando las heridas, dejando que Él posibilite que nuestras cicatrices se curen y podamos vivir reconciliados. Reconozco que este Evangelio no es difícil de explicar, porque es bastante evidente o bastante directo lo que Jesús nos pide. Es más bien difícil de vivir, de llevar a la práctica. Por eso ahora quiero escuchar que me digas qué te han parecido mis reflexiones. O no pensarás a lo mejor que lo que nos pide Jesús es demasiado irreal, demasiado utópico. Pero Jesús va a acabar este Evangelio diciendo que nuestro Padre Celestial hace salir el sol sobre buenos y malos, sobre unos y otros. Por eso Jesús nos dice: si mi Padre te ama, tú tienes que amar como te ama mi Padre. Si mi Padre te ha perdonado, tú tienes que perdonar como te ha perdonado mi Padre. La norma de todo lo que Jesús nos pide es Él. El primero que amó en la cruz a sus enemigos, ¿quién fue? Jesús. El primero que perdonó a sus verdugos, ¿quién fue? Jesús. El primero que dio su vida por nosotros fue Jesús. Por tanto, la conclusión es clara. Si Jesús nos ha amado, si Jesús nos ha perdonado, si Jesús nos ha abierto el camino, por lo menos tú y yo debemos intentarlo. De Salamanca, Ciudad de la Cultura, te deseo, amigo, amiga, que tengas un feliz domingo en familia y una bella semana. Y a ver si pronto coincidimos. Nos vemos.